En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana analizamos la onda expansiva de la condena a Marine Le Pen, que marca la carrera por suceder a Macron. Nos acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Florencia Ángeles, corresponsal de la Radio W de Colombia. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Enric Bonet, corresponsal del Correo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y Miguel Martínez, corresponsal de Canal 14 de México. Bienvenido. Gracias por la invitación. Tres corresponsales en esta mesa para analizar las consecuencias de la condena a Le Pen que marca la carrera por suceder a Macron hoy en Primera Plana. Comenzamos. La condena de inhabilitación política a Le Pen por malversación de fondos europeos puede apartarla de la carrera por las presidenciales en 2027 a falta de que se resuelva un difícil recurso en el verano de 2026. Y va primera en todos los sondeos y tacha el fallo de decisión política. Para sus rivales, se trata de una deriva trumpista de la ultraderecha francesa. Su delfín, Jordan Bardella, se prepara por si tiene que tomar el relevo, mientras en los otros espacios políticos también se mueven las cosas. El joven ex primer ministro, Gabriel Attal, ha dado un paso al frente para liderar el centro, mientras que en la izquierda parece difícil cualquier opción que no lleve implícita aislar el personalismo de Jean-Luc Mélenchon, que para las demás formaciones progresistas se ha convertido en un lastre más que en un activo. Así las cosas, y con Macron viviendo la recta final de su mandato, una nueva crisis, la arancelaria desatada por Trump, que parece que obliga a todos a reposicionarse en estos primeros movimientos para llegar al Elíseo. Veamos lo que dicen las portadas. The Guardian. Una furiosa Le Pen despotrica contra su inhabilitación para la carrera presidencial. El País explica la consecuencia. Le Pen saca a las calles a sus incondicionales, aunque fueron bastantes menos de lo que calculaba el partido. Liberación. Tabú del plan B. La probable inegibilidad de Le Pen hace que las miradas se giren hacia Bardella, su delfín, incluso sobre Marion Maréchal Le Pen, su sobrina. Bueno, compañeros, tiempos políticos y judiciales se van a mezclar en la carrera para las presidenciales. El recurso confirmará o no la inhabilitación de Le Pen. Se espera para verano de 2026. Y Florencia, hasta entonces, ¿qué estrategia va a adoptar el reagrupamiento nacional? Esa es la pregunta que se tiene que colocar, yo creo, Carlos, porque tiene que guardar un equilibrio, a mi parecer, entre este llamado a la movilización, ¿no?, a salir a las calles como ya lo hizo hace unos días, pero también jugar la carta y no perderla de la mesura, ¿no? Hemos visto que le ha funcionado a la Asamblea Nacional, al reagrupamiento nacional, esta carta de la desdiabolización, ¿no?, de ser más mesurado, de ser gobernable. Y yo creo que esa es la estrategia que tiene que buscar, hasta donde sí reclaman y también, ojo, hay que pues tener en cuenta que si en esos tiempos judiciales, en junio más o menos de 2026, se declara otra vez culpable a Marine Le Pen, tendrían que pensar realmente ya en ese plan B o M, ¿no?, si es Marion Maréchal. Parece, Enrique, que las cosas han cambiado mucho de la semana pasada cuando conocimos la sentencia y esa poner en el objetivo de mira claramente del reagrupamiento nacional a la justicia, ese complot con Europa, y esta semana de repente las cosas parece que se han calmado bastante. Parece que la estrategia dudan en cuanto menos con esa. Sí, dudan y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que hemos visto dos semanas muy distintas, ¿no? La semana pasada con discursos muy ofensivos contra los jueces, aunque es cierto que la semana pasada ya se tenía que distinguir entre lo que dijo Marine Le Pen, que hizo una especie de trumpismo, pero con el freno de mano puesto, y lo que dijeron otros representantes de su partido que sí que fueron muy lejos, con algún diputado hablando de golpe de Estado institucional sin precedentes, que esto es algo que en Francia es prácticamente no se suele decir. Y luego es verdad, este cambio en gran parte se explica por la concentración que tuvo lugar el domingo, donde finalmente reunieron a poca gente. Fue un fracaso. Para la extrema derecha, porque reunieron alrededor de... La policía dijo 7.000 personas, y quizás fue generosa, porque yo estuve allí y la plaza estaba bastante vacía, y para un país como Francia, con una tradición de sacar a gente a la calle, donde la ciudadanía le gusta implicarse en temas políticos, el hecho de que los simpatizantes de la extrema derecha no hayan salido a arropar a Le Pen de esa manera, muestra un poco que están un poco... pues que están en una situación complicada, porque en parte Marine Le Pen está inhabilitada en estos momentos, lo tiene realmente complicado para presentarse en 2027 y al mismo tiempo su partido ha visto que no logra capitalizar este revés judicial, que no lo logra capitalizar a nivel político. Miguel, el riesgo, las dudas ante una deriva trumpista o antiinstitucional de la ultraderecha francesa. Justamente quería venir sobre lo de la manifestación que muestra este fracaso. También hay que decirlo que la sociedad francesa, comparándolo con Estados Unidos, está mucho más politizada, incluso en la extrema derecha, aunque en menor medida.
Y esto habla de que la reunión de la manifestación del domingo no es una manifestación a favor de Marine Le Pen, es una manifestación en contra de la justicia, que eso que cambia muchísimo. Entonces, vamos a decir, en el pensamiento de la sociedad es muy diferente porque son muy institucionales aquí en Francia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto habla de toda esta deriva y que sí los pone en peligro al reagrupamiento nacional, o los pone muy fragilizados frente a esta situación que ya lo mostraron, que fue un fracaso total y que ahora esta semana ya está más tranquilo, los discursos se han calmado también y bueno, también recibiendo el apoyo cuando fue la condena de Orbán en Hungría, recibiendo ahora el apoyo de Donald Trump y que es una cacería de brujas, entonces como que no les ayuda muchísimo. Para lo que va a ser la próxima etapa. Para explicarles, hay un recurso que se va a resolver en verano de 2026, aunque el fondo del caso no cambia. La malversación de fondos europeos a través de asistentes, la financiación del partido, de la propia formación de Marine Le Pen. Lo polémico de la sentencia es que ni siquiera es la condena, es la aplicación inmediata de la inhabilitación. Les pregunto, ¿no desvía esto el fondo del caso? ¿Hay una interpretación política, una posible interpretación política en el riesgo de reincidir por el que se alega la aplicación inmediata, como dicen los cuadros y responsables del reagrupamiento nacional? Sí, yo creo que ahí se ha justamente desviado la atención de que realmente hay una condena y finalmente hay una justicia imparcial en Francia. Hay elementos que dicen que es culpable y esta cuestión del delito que se cometió, eso no hay ningún problema, o sea, no se está debatiendo. Claro, es lo que ya va a hacer ante la justicia. Pero finalmente se ha dejado eso a un lado, se ha dejado también las condenas de cárcel, de multas y todo, porque esta inegibilidad es inmediata, ¿no? Entonces, realmente se ha desviado ya el foco de atención y es también pues la carta que está jugando Marine Le Pen. Y lo curioso es que muchos representantes de la política francesa, y hablamos de grandes nombres, desde el primer ministro François Bayrou, el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, al contrario de lo que podría parecer, se han manifestado en contra de esa inhabilitación. Sorprende, ¿verdad? O quizá no sorprende si vemos los pasados judiciales. Enrique. Sí, a ver, visto desde fuera sorprende, aunque como comentas, yo creo que eso se debió a dos motivos. Por un lado, yo creo que había un verdadero miedo a que hubiera un efecto político. En el fondo, lo que sorprendió al resto de la clase política en Francia, al resto de los medios, fue que al final la mayoría de los franceses han estado contentos con la sentencia y consideran normal que la hayan inhabilitado de manera inmediata, en el sentido porque para mucha parte de la ciudadanía francesa es un poco como el final de esta impunidad de la clase política, que es un sentimiento que al final es compartido por gente de izquierdas, derechas y también de la extrema derecha. Y claro, yo creo que había este miedo de que hubiera como una reacción del votante de extrema derecha como cabreado y que fuera a apoyar más a Le Pen. Pero esto no ha sucedido. Y esto en parte explica la reacción de Bayrou y Mélenchon y luego también se debe, yo creo, al mismo miedo que tiene esta clase política de que les pudiera pasar lo mismo a ellos, de que de repente los inhabilitaran de manera inmediata y que no tuvieran la capacidad de que a medida de presentar recursos judiciales de poder aplazar una pena y al menos así poder controlar un poco más ellos los tiempos. La estrategia de alentar a sus seguidores en la calle y presentarse como víctima del sistema genera dudas en una Francia que pese a todo dista de moverse en las mismas claves que Estados Unidos, como habíamos comentado, y luego también un partido que enarbola siempre la bandera de la ley y el orden. Es una estrategia cuanto menos complicada en la calle, ¿no, Miguel? Pero justamente esto que mencionas de que enarbolan esta bandera, nosotros no, era Marine Le Pen hace unos años diciendo nuestro partido no es corrupto como la clase política. Es que ha basado en eso, la desestabilización del RN está basada en eso. Y ahora es donde yo creo que puede caerse la popularidad que ha tenido el reagrupamiento nacional, porque justamente Le Pen criticaba la Unión Europea. Le Pen decía que no servía para nada el Parlamento Europeo, que había que hacer el famoso Frexit, como fue el Brexit. Y al mismo tiempo que decía esto, estaba sucediendo toda esta falsificación de asistentes parlamentarios. Entonces, ahora que se les cae encima la justicia, vamos a decirlo, la gente le cae el 20, o sea, entienden que esto son todos iguales. Florencia. Exacto, y más allá, justamente en la línea de lo que decía Miguel, es que ella pedía la inegibilidad a vida para los que eran acusados de desvío de fondos públicos, de lo cual está ella acusada. Pero claro, eso lo dijo hace unos años y ahora que tiene las tendencias favorables para la presidencial, ella dice que siempre no, la justicia para todos, menos para mí. ¿No? Otro motivo que hace dudar de la estrategia de la ultraderecha
y que se suma y que hace reposicionarse a los demás, la guerra arancelaria de Trump. Especialmente incómoda es la posición de sus teóricos aliados, la ultraderecha europea, que se las veía muy felices con la llegada del republicano a la Casa Blanca. La pregunta es, ¿cómo defender entonces a Trump y a los intereses de Francia patrióticamente al mismo tiempo? Enrique. Sí, a ver, Marine Le Pen y su partido han sido hasta ahora un poco de los partidos de extrema derecha en Europa, de los menos trumpistas. Por ejemplo, ellos no fueron a la investidura de Trump en enero. En esto ya fue Marine Le Pen, ya fue bastante hábil, y es cierto que hasta ahora ha intentado marcar distancias. Bardella, recordamos cuando fue a Estados Unidos a la convención de esa extrema derecha, que viendo el gesto que hacía Elon Musk no quiso intervenir. Sí, ha tomado distancias. Ha tomado distancias, exacto. Y básicamente lo han hecho porque saben que Donald Trump en Francia es extremadamente impopular. Es decir, es rechazado por alrededor del 90% de los franceses, y solo los únicos votantes que tienen una buena imagen de Trump son los del partido Reconquista de Zemmour, que es un partido que aún está más a la derecha que el de Marine Le Pen, pero incluso los mismos votantes de Marine Le Pen están bastante divididos y tienen una imagen negativa, y el resto, centro-derecha, izquierda, tiene una imagen muy negativa. Es decir, Donald Trump es un aliado muy incómodo, para Marine Le Pen, y todos estos mensajes de apoyo que le llegaban, yo creo que ella misma no los deseaba, porque sabía que eso la colocaba en una posición poco cómoda. O le recordaba, ¿no? Porque incluso tuvo también el apoyo de Kremlin, ¿no? Y recordemos que antes cuántos préstamos pedía su partido a Rusia, ¿no? También ella en las presidenciales anteriores también fue con Donald Trump a Washington, ¿no? O a Nueva York, mejor dicho, a la Trump Tower. Entonces le recuerda un poco el pasado, este tipo de apoyos polémicos. Que para la campaña de 2022, todo ese discurso de trumpista, pero con Marine Le Pen, lo cambiaron porque estaban en su proceso de desdiabolización del partido. Entonces, ahora podemos ver un poco la cara de lo que va a ser realmente el reagrupamiento nacional si vuelven a salir con su historia de contra la Europa, porque también Marine Le Pen en algún momento estuvo por traer todas las empresas de hacer exactamente lo que está haciendo Donald Trump ahorita. Nada más que cambiaron ese discurso para atraer nuevos electores de la derecha u otros sectores. Entonces habrá que ver en este año o 2 años de cómo va a reaccionar y cuál va a ser la real visión del reagrupamiento nacional. Y a todo esto hay una especie de paradoja, porque aunque la mayoría de franceses, como comentaban mis compañeros, encuentra justa la condena a Marine Le Pen, lo cierto es que esto parece no erosionar la intención del voto hacia el reagrupamiento nacional. ¿Significa que los votantes de ultraderecha sí que compran la teoría del complot? Se lo voy a plantear a vuelta de pausa. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Continuamos en Primera Plana. Aquí hacemos el programa también durante la pausa en Radio Francia Internacional y en France 24. Seguimos con nuestros compañeros corresponsales Florencia Ángeles, Enrique Bonet y Miguel Martínez. Antes de irnos a la pausa, estábamos comentando que una mayoría de franceses encuentra justa la condena, en torno a un 57% según un sondeo del ABE, pero esto no erosiona la intención de voto del reagrupamiento nacional, del partido de Le Pen. ¿Significa que los votantes de la ultraderecha compran la teoría del complot? Sí, Florencia. finalmente el reagrupamiento nacional tiene un voto duro. Eso no se lo quitan. Y lo que decían en lo de la manifestación, yo estoy más o menos de acuerdo. Es decir, no fue un total fracaso en el sentido de que recordemos que el voto de Marine Le Pen no está en París, no está en la región parisina, está sobre todo en la ruralidad. Y tampoco es un partido que esté acostumbrado a movilizar gente. Lo intentó. Quizá no las cifras que él esperaba, pero bueno, entonces ese voto duro ahí está, y ellos sí se compran esta teoría de que sí es víctima y la quieren quitar de la carrera presidencial, ¿no? Ahora más bien es la pregunta de cómo va a convencer a la otra parte, ¿no? A los que no votan por ella y a esta, pues para llegar a la segunda vuelta. Enrique. Yo estuve, por ejemplo, en Enam-Beaumont, que es en el norte de Francia, que es un poco el feudo de Marine Le Pen, donde está su circunscripción, y ella obtuvo cerca del 70% de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales de 2022. Y llegando allí yo me esperaba que encontraría a gente defensando a Marine Le Pen
completamente convencidos. Y es un feudo obrero, ¿eh? Sí, un feudo obrero. Al final es verdad que las posiciones son un poco muy distintas, porque encuentras gente que te compran eso, la han condenado porque la quieren apartar de la carrera presidencial para 2027. Luego también te encuentras mucho el discurso que es un discurso que parte de la beneficia, que es el todos son iguales. Es decir, también ha estado Sarkozy, Fillon. Pero también es la idea de que si la han condenado es porque quizás ha hecho algo, como nosotros, pero como todos son iguales, tampoco es tan grave. Y luego también te encontrabas la gente un poco más como muy hartos de la política y diciendo, no, está bien que la condenen, es normal. Y bueno, y Francia es un país muy corrupto, es decir, todos son iguales, pero un poco de manera distinta, ¿no? Sí, matizado. Y yo creo que es verdad, yo creo que esos sondeos que llegan a 2 años vista, hay que ponerlos un poco en pinza. Hay que cogerlos con pinzas porque faltan 2 años y pueden pasar muchas cosas. Y yo creo que es un verdadero revés judicial y sobre todo si al final la reagrupación nacional se ve obligada a buscar un candidato alternativo porque es algo que no tenían previsto y es algo que Marine Le Pen no parece desear. Y además porque esos sondeos no tienen en cuenta las caras que va a haber al lado. Es decir, solo conocemos más o menos que va a ser o Le Pen o el plan B, vamos a hablar de él, Bardella. ¿Cómo afectaría el plan B, que fuera Bardella el candidato, a los otros grupos? ¿Le vendría mejor a la izquierda, a la derecha? ¿Cambiaría algo la carrera para las presidenciales? Habría que ver cómo va justamente la estrategia que van a tomar, pero hay que tomar en cuenta también lo que pasó el año pasado con la disolución de la Asamblea Nacional, que todo el mundo decía, bueno, el reagrupamiento nacional va a tener mayoría absoluta. Hubo un problema con las encuestas en ese momento porque todas las encuestas daban reagrupamiento nacional. Jordan Bardella casi de primer ministro. Y al final, bueno, fue un revés en la segunda vuelta y justamente yo creo que las encuestas de ahora son, vamos a decir, se hacen en caliente del momento de la situación judicial y habrá que esperar. No sé si Jordan Bardella pueda tomar las riendas del partido, porque ya hemos visto en el pasado, incluso la familia Le Pen, cómo se han, entre ellos, destruido, se han atacado, terminaron en cuestiones judiciales entre ellos mismos, con el papá, con Marion Maréchal Le Pen, que no quería ver a Marine Le Pen. Entonces habrá que ver toda esta situación, cómo va a evolucionar y cómo van a reaccionar también entre ellos mismos. Lo que parece claro es que ya se ha lanzado esa carrera por suceder a Macron en 2027. ¿Creen que se va a descomponer la estructura de 3 grandes bloques políticos que han dejado configurada la Asamblea tras las últimas legislativas, ultraderecha, hipercentro y coalición de izquierdas? ¿Se van a romper de cara a las presidenciales? Yo pienso que sí, ya incluso pues la izquierda misma, ¿no? Se está poniendo de acuerdo, lo preguntaban ayer justamente a Olivier Faure, el secretario general del Partido Socialista, hasta dónde ve incluso para las próximas elecciones municipales si van o no junta esta alianza, ¿no? Con el FI, con los ecologistas, y prácticamente ahí ya está roto. Entonces también en la derecha hay que ver, en el centro hay que ver hasta dónde va o no Gabriel Attal o va Edouard Philippe, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucha recomposición, y bueno, en la derecha todavía tenemos a Bruno Retailleau y a Laurent Wauquiez, entonces podría surgir también ahí otro escenario que no es el que tenemos ahora. Falta que se concreten esos nombres. La recta final de Macron deja varias incógnitas. La primera es si el hipercentro que ha intentado mantener va a continuar hacia adelante en 2027 y en la figura de quién. Attal, Edouard Philippe o algún otro. Lo primero es saber si ese hipercentro se va a mantener o si van a emerger de nuevo los 2 grandes partidos tradicionales. Enrique. Sí, a ver, lo que hemos visto estos últimos años es que el macronismo está debilitado, con muy malos resultados en las legislativas, aunque al final logró salvar un poco los muebles, pero pasando de primera a segundo bloque en la Asamblea. En los mismos sondeos actuales les dan porcentajes relativamente bajos. Por ejemplo, a Edouard Philippe le dan 23%, a Gabriel Attal 20%. Esto es verdad que los clasifica para la segunda vuelta de momento, pero son porcentajes bajos, inferiores, por ejemplo, al 28% de Macron en 2022. Es decir, este hipercentro está debilitado. Y luego, como comentaba Florencia, la duda es hasta qué punto va a estar unido o dividido en 2027, porque hay bastantes luchas de egos, hay muchos aspirantes, hemos comentado 2, pero también se le puede añadir el mismo primer ministro, François Bayrou. En teoría, él tiene ambiciones, aunque ahora mismo es un jefe de gobierno muy impopular. El mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, también tiene ambiciones y es un perfil interesante porque es alguien que quizás podría decirse: si Marine Le Pen no puede presentarse, yo puedo quizás seducir a una parte de este electorado
de la derecha radical, y es algo que también seguramente aspira a alguien como Bruno Retailleau, que le gustaría un poco reproducir lo que hizo Sarkozy hace 20 años, uniendo los votantes de centro-derecha y de la derecha radical. Pero esto es algo que la derecha tradicional francesa está intentando hacer desde hace años y que nunca lo ha conseguido. Es decir, que yo creo que lo más lógico es que los tres bloques se mantengan, aunque habrá divisiones internas, pero es probable que al final de la campaña haya un candidato de cada bloque que logra reunir el voto útil. Hablando precisamente de Sarkozy, siempre ha tenido mucho mando en las decisiones de su partido y en las bases. Su reciente condena actualmente está con brazalete electrónico y, sobre todo, el juicio que acaba de terminar por presunta financiación libia ilegal en tiempos de Gaddafi de su campaña, de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007. El veredicto lo vamos a conocer el próximo mes de septiembre. Es sin duda su caso más explosivo de todos los casos que tiene Sarkozy. Lo sitúa ya en una figura amortizada políticamente esto, es decir, Sarkozy ya no tiene predicamento en la derecha francesa, o aun con todo hay que contar con la bendición de Sarkozy. A lo mejor, mira, en 2017 todavía, que ya tenía procesos judiciales, estaba como candidato de los republicanos en ese momento, cuando estaba Fillon, y bueno, salieron todas las cuestiones judiciales también para François Fillon, y sí, yo creo que todavía puede tener a lo mejor un peso, pero ya condenado con tantos procesos judiciales atrás. Es bastante complicado que siga teniendo un peso. Porque se juega bastante en la sentencia del 25 de septiembre. Exactamente. No, y además también porque ya incluso la derecha, algunos habían tomado muy mal este apoyo finalmente que tuvo Sarkozy a Macron en la segunda vuelta presidencial. Entonces también ya de la derecha, aunque para algunos sigue siendo finalmente una figura, hay unos que ya no lo toman tanto en cuenta, ¿no? A ver, es un gran misterio. En un país normal, alguien como Sarkozy no tendría que tener ninguna influencia. Pero, por ejemplo, ahora que hablábamos de Retailleau, lo que hizo las pocas semanas de que lo nombraron como ministro del Interior fue a reunirse con Nicolas Sarkozy. Y el expresidente de Francia es alguien que se sabe que desde que dejó la política, a pesar de que ha estado implicado en casos de corrupción, en múltiples casos de corrupción, y uno de ellos aparentemente muy grave, como es el de Libia, la financiación por una dictadura, a pesar de ello se sabe que se ha seguido reuniendo con Macron con cierta regularidad, que la derecha republicana no ha sabido marcar distancia respecto a él, y que también, y eso también es un aspecto importante, que mantiene vínculos bastante estrechos con algunos de los empresarios más importantes del país, como Vincent Bolloré, o el mismo Bernard Arnault, o incluso con el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Ya ven ustedes, luchas internas en el centro, en la derecha. ¿Y qué les voy a decir de la izquierda? El mantenimiento de la coalición de izquierdas hoy por hoy parece una utopía de cara a las presidenciales. La figura de Mélenchon es tan desbordante para esa coalición que impide cualquier tipo de unión. Yo creo que el futuro de esto del nuevo Frente Popular se va a jugar, aunque ya los socialistas han marcado un poco su distancia, se va a jugar en las próximas elecciones municipales del próximo año, no solo para la izquierda. Tenemos una cita antes de las presidenciales. Eso yo creo que va a ser ya como un termómetro de lo que va a ser el 2027 y a ver si logran hacer, si Francia insumisa o van solos o van acompañados. Vamos a ver París también, porque va a ser bastante importante la batalla de París. Ahora no sé si la ministra de la Cultura, la actual ministra de la Cultura, que es alcalde o era alcaldesa del Distrito 7, se va a presentar o no, que también tiene un proceso judicial y también le acaban de descubrir que no declaró todas sus pertenencias, sus joyas, y que hay más de 400.000 euros que no han declarado. Entonces, todo esto se va a jugar en las municipales y a ver si la izquierda puede mantener su alianza que les sirvió para la... que hay dos cosas que parecen claras en la izquierda. Uno, que parece imposible que vayan a mantenerse unidos. Y dos, que es contradictorio, que si no se mantienen unidos tienen muy difícil llegar a una segunda vuelta. ¿Cómo se resuelve esta ecuación que planteó, Florencia? Es una buena pregunta realmente, que ellos se la hacen ahora mismo. Y también hay que olvidar que incluso el propio Partido Socialista también va a cambiar, ¿eh? O sea, están también ahí viendo quién va a ser la nueva figura, y quizá eso nos dé una respuesta, porque realmente, como se ve hoy, yo no veo con las fracturas que tienen hoy que vayan juntos, a hoy. Vamos a ver en los próximos meses. Enrique. Sí, y esos dos aspectos que comentabas, yo le añadiría un tercero, que es la voluntad unitaria que tiene el electorado. Es decir, el votante de izquierdas tiene una gran voluntad unitaria y quiere estar en segunda vuelta. Luego es cierto que es un electorado que quizás es menos amplio que en otros países en Europa, como en España, donde la izquierda representa incluso el 50% de la población. Aquí en Francia es alrededor del 35%,
pero ese 35%, si hay esta voluntad unitaria, puede pesar bastante. Porque yo creo que lo importante será ver, es casi seguro que habrá división de candidatos, pero habrá que ver si hay 6, como en 2022, o hay 3. No es lo mismo 6 que 3. Y luego someterse a un proceso de primarias, por ejemplo. Si hay este efecto de voto útil, esto será muy importante. Y es un poco lo que confía Jean-Luc Mélenchon, pero lo que pueden confiar otras figuras más moderadas, es de lograr, gracias a este efecto de voto útil, poder atraer votos de los otros, a pesar de que haya una pelea muy fuerte en estos momentos entre estos dos distintos sectores de la izquierda, que finalmente ideológicamente tampoco son tan distintos. Como pasa en otros países, las grandes diferencias son sobre todo en política internacional, y es básicamente Ucrania y Gaza. Pero no se puede descartar que dentro de 2 años estos conflictos estén solucionados, o quizás lo contrario y sigan vigentes, ¿no? Pero las grandes diferencias son de política internacional y no de política interna. Un último apunte, Miguel. Nada más que... agregar rápidamente que estamos hablando municipales del próximo año y presidenciales en 2027, pero hay otro escenario que se puede presentar dentro de pocas semanas. Repetición electoral de legislativas, a partir de verano ya se puede. Que Macron pueda hacer otra vez la disolución del Parlamento, bueno, la Asamblea Nacional, y que, bueno, se vuelve a repetir el escenario del año pasado. Esto podría ser lo más próximo y podría ser este mismo verano, cuando ya pase 1 año por constitución de las últimas elecciones legislativas. Estaremos atentos a lo que pase. Muchísimas gracias, Miguel, Enric, Florencia, un placer. Ya tienen todas las piezas de lo que puede pasar de cara a 2027. Nosotros estaremos muy pendientes de ello en RFI y en France 24. Hasta la próxima semana. Gracias.